Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver una pregunta típica de lengua para la prueba de acceso a grado medio y a grado superior. Esta pregunta siempre cae, ¿vale? Es muy raro que no la pregunten, ¿vale? Y es que siempre os van a dar un texto y tenéis que clasificar el texto. En algunas comunidades te piden que la clasifiquen según la modalidad del discurso y también te pueden pedir que lo clasifiquen según su modalidad académica o su temática. Nosotros vamos a ver en el vídeo de hoy cómo se clasifica el texto según la modalidad del discurso. Y en un próximo vídeo veremos cómo se clasifica según su modalidad académica. Bueno, según la modalidad del discurso hay diferentes tipos de textos. Yo voy a explicar los que suelen caer más. El primero son los textos argumentativos, ¿vale? Los textos argumentativos, si os los van a poner, tenéis que saber defender por qué habéis elegido la opción de texto argumentativo, es decir, por qué habéis decidido que es un texto argumentativo. Tenéis que justificarlo. Para justificarlo lo podéis hacer con la propia definición, que es atendiendo a su intención comunicativa. Los textos argumentativos, su intención comunicativa es persuadir o convencer al lector de una tesis u opinión por medio de argumentos racionales. Es decir, si ves que el texto lo que quiere es convencerte sobre una tesis que tiene el autor, pues ya rápidamente tendrás que decir que es un texto argumentativo, porque hay una tesis o opinión que tiene el autor que defiende mediante unos argumentos, ¿vale? Luego, los textos argumentativos tienen dos tipos, los divulgativos, que están dirigidos a cualquier tipo de lector, y los especializados, que usan un lenguaje más técnico y está dirigido a un público objetivo que ya es especializado en el tema, ¿vale? Normalmente suelen ser divulgativos los que suelen poner, ¿vale? Luego también podéis comentar las funciones del lenguaje que suelen tener los textos argumentativos. Suelen tener la función expresiva, que es cuando el autor expresa sus pensamientos y creencias, es decir, si veis que el autor está dando su opinión, está utilizando la primera persona del singular, está usando expresiones valorativas, está usando signos de exclamación. Todo eso quiere decir que está usando la función expresiva del lenguaje, por lo cual lo tenéis que mencionar, ¿vale? La función apelativa se usa para involucrar al lector dentro del razonamiento. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un texto y digo, tenemos que aprender, ese tenemos, también estoy apelando al lector. Por tanto, estoy usando la función apelativa del lenguaje, ¿vale? Luego la función poética la usamos para embellecer el mensaje por medio de recursos literarios, expresivos como la metáfora, comparaciones, hipérboles. Si veis que usa eso, pues ya tenéis también la función poética detectada. Es que tenéis que poner tanto la función como un ejemplo de la función del lenguaje que hayáis encontrado en el texto. Es decir, no vale con poner usa la función expresiva, sino que también habría que poner el ejemplo. Bueno, las características lingüísticas, esto lo suelen poner cada vez que os dicen qué tipo de texto es. Si decís que es texto argumentativo, tenéis que decir las características lingüísticas de este tipo de texto. Utiliza un lenguaje connotativo, esto es un lenguaje cuyas palabras tienen varios significados, pueden significar varias cosas. Todo lo contrario de connotativo sería denotativo. Pues si veis que utilizan palabras con doble sentido, pues es un lenguaje connotativo. Los mecanismos lingüísticos propios de la subjetividad, es decir, todos aquellos mecanismos mediante los cuales tú detectas que el autor está expresando lo que piensa, como por ejemplo el uso de la primera persona del singular o del plural, empleo del modo subjuntivo, adverbios valorativos, adjetivos explicativos. Si tú ves que usa esto, pues está usando mecanismos lingüísticos propios de la subjetividad. Además de una sintaxis compleja y variada, con periodos largos. Esto quiere decir que son frases bastante largas, unidas mediante nexos, ¿vale? Bueno, la estructura típica de los textos argumentativos se suele dividir en tres partes: planteamiento inicial, donde plantea aquello sobre lo que va a debatir; cuerpo argumentativo, que son sus argumentos, ¿vale?, para convencer al lector; y una conclusión, que puede ser su tesis o puede ser una reflexión final. Dependiendo de dónde tenga la tesis, podemos hablar que tiene una estructura inductiva, deductiva o encuadrada.
Inductiva es que la tesis está en la conclusión. Es decir, la idea principal que él defiende lo tiene en la conclusión. Si la idea principal está en el planteamiento, o sea, está al principio, decimos que es una estructura deductiva. Y si la estructura está al principio y luego la repite en la conclusión, se dice que es encuadrada, ¿vale? Solo tenéis que ver en el texto. Bueno, vamos ahora a los textos expositivos. Son textos cuya intención comunicativa es exponer o dar información sobre un tema de forma clara y ordenada. Es decir, no pretende convencerte de nada, sino de exponer un tema que puede ser muy variado. Por ejemplo, un tema de historia, un tema de filosofía, ¿vale? Tipos, pues tenemos los científicos, que está dirigido a un tipo de lector más especializado, y los divulgativos, con finalidad didáctica, que está dirigido a cualquier persona con la finalidad de que aprendan mediante su lectura. Las funciones del lenguaje asociadas, pues suele aparecer la función referencial, que es aquella función que se centra en el referente o tema, ¿vale? La estructura típica, pues suele estar dividida en tres partes. Introducción, nos introduce al tema. Desarrollo, empieza a desarrollar el tema. Y la conclusión nos habla sobre el final del tema. Si hablo, por ejemplo, de la guerra civil, introducción sería cómo empieza, desarrollo sería la etapa de la guerra y la conclusión sería el final de la guerra, ¿vale? Bueno, características lingüísticas. Puede usar un lenguaje denotativo, es decir, no puede tener un doble sentido las palabras, sino que tiene un único sentido. Mecanismos lingüísticos propios de la objetividad, es decir, se trata de ser objetivo y no subjetivo. Para ello usamos la tercera persona del singular, empleo del modo indicativo, adjetivos especificativos, sustantivos concretos. Son mecanismos propios de la objetividad. Luego, empleo de una sintaxis rica y variada, predominio de la subordinación adjetiva para reforzar el carácter explicativo, ¿vale? Esto lo tenéis que intentar localizar dentro del texto para poder ponerlo a la hora de justificar de que se trata de un texto expositivo. Ejemplo, pues un libro de texto, libro de lengua, libro de matemáticas, es un texto expositivo, las monografías, las tesis doctorales, todo esto son textos expositivos. Luego tenemos los textos narrativos. Son textos cuya intención es narrar unos acontecimientos, hechos reales o imaginarios que suceden a unos personajes en lugar y espacio determinado. ¿Vale? Eso sería un texto narrativo. Según su intención, tenemos dos tipos de textos narrativos. Los informativos, como por ejemplo la noticia, y los literarios, por ejemplo, un fragmento de una novela. ¿Vale? Los tipos de narrador, esto es importante. Hay dos tipos fundamentales. Puede haber otros tipos más, pero los que suelen caer más son el narrador protagonista, que está escrito en primera persona, y el narrador omnisciente, que está escrito en tercera persona. ¿Vale? Solamente tenéis que fijaros la persona que usa, si es la primera o la tercera. Las funciones del lenguaje asociadas a este tipo de texto, pues tenéis que buscar la referencial, porque suele narrar sobre algún hecho o acontecimiento, que es el referente o tema, ¿vale? La función expresiva en caso de que el narrador sea en primera persona, normalmente suele utilizar la función expresiva para expresar sus sentimientos y emociones, ¿vale? Y la función poética para embellecer el mensaje, pues podéis encontrar con una metáfora, una comparación, una hipérbole, ¿vale? Una ironía. Estructura más común de este tipo de texto, pues tenemos tres partes: el planteamiento, donde se presenta a los personajes, el nudo, donde ya se presenta la acción, la trama, y el desenlace es cómo finaliza la trama. Características lingüísticas que tenemos que tener en cuenta y localizar dentro del texto. Pues suelen usarse formas de pasado, formas verbales de pasado, como el imperfecto y el pretérito perfecto simple. Se usan muchas deísis espaciales y temporales, esto es, adverbios de tiempo y adverbios de lugar, así como determinantes demostrativos que sitúan la acción en el espacio y en el tiempo. Luego suele usar una sintaxis compleja con predominio de oraciones subordinadas adverbiales temporales para situar la acción en el tiempo. Y además hay una abundancia de las oraciones predicativas frente a las copulativas, es decir, hay pocas oraciones con los verbos ser, estar y parecer, ¿vale?
Bueno, pues esto sería un poco un esquema de los tres principales tipos de textos según la modalidad del discurso. Hay otros que son menos frecuentes, como son los textos descriptivos, también los textos dialogados y los textos instructivos, ¿vale? Pero eso yo lo doy en el temario, lo único que estoy explicando estos tres porque son los que suelen caer más. Tenedlo en cuenta porque lo suelen poner bastante. Tenéis que saber qué tipo de texto es según la modalidad del discurso y saber justificarlo bien. Para justificarlo bien, con que recurráis a algo de lo que yo acabo de explicar, poniendo la intención comunicativa, poniendo el tipo de narrador en caso de que sea narrativo, sus características lingüísticas, las funciones del lenguaje asociadas. Podéis recurrir a esto para poder justificar por qué habéis elegido si es narrativo, positivo o argumentativo. Bueno, pues que tengáis mucha suerte y cualquier duda me podéis preguntar en los comentarios. Un saludo para todos.